Un par de comentarios así, bueno, me ha gustado mucho la ponencia, especialmente la de CEA, aunque, bueno, todo lo gustamos. Bueno, primero creo que es un poco paradójico que le estamos pidiendo soluciones, no quiero entrar en un debate geopolítico ni nada, pero es que le estamos pidiendo soluciones a los gobiernos que son causantes directos o indirectos de las situaciones que motivan la salida de estas personas, no es de eso al final. Entonces es un poco paradójico, ¿no? Pero bueno, la verdad es que tampoco tenemos mucho más opción. Yo estuve hace una semana en Grecia, no por tema de reflexionar, pero bueno, ya aproveché que estaba ahí y indagué. Y a mí me da la sensación, no sé si vosotros quizás que tenéis más información, quizás podéis incidir en el análisis, pero de que la Unión Europea está marginando a Grecia de todas estas partidas económicas por motivos que no tienen nada que ver con los refugiados, ¿no? Me refiero que por toda la situación que está viviendo Grecia en la Unión Europea y demás, no le están llegando todas las ayudas presupuestarias que... Porque ahora mismo a Grecia se le ha cortado la financiación de todos los proyectos europeos, las partidas europeas de diferentes ámbitos, ¿no? Pero es que estamos viendo cómo a Turquía, que es un país comunitario, se le da una burrada de millones y a Grecia, básicamente, la ayuda humanitaria es la que decimos vosotros, porque fondos de la Unión Europea, no sé si ha llegado este año una partida ya en 2016, pero el año pasado llegó muy poco y entonces no sé si ese análisis lo podríais coincidir. También apuntar que las imágenes que vemos de agresiones por parte de las fuerzas de seguridad a los refugiados, la mayoría de ellas no son en Grecia, sino que están produciéndose a partir de la antigua República Yugoslava de Macedonia y de ahí a los Balcanes, porque muchas veces vemos esa imagen y nos pensamos que desde que llegan ya se les está agrediendo, ¿no? Se están metiendo con situación de vida y por lo contrario, no en Grecia, por lo contrario, sino que se les está cogiendo incluso estando en la situación en la que están, ¿no? Yo, una compañera mía, bueno, esto era un proyecto en Grecia, ¿no? Y una compañera mía que era de Creta, creo, me estuvo contando que la ayuda humanitaria que está organizando en la isla se está focalizando en Lesbos y en islas muy grandes, pero en la isla pequeña no está llegando demasiado, ni financiación europea tampoco. Y bueno, un poco para ejemplificar la situación, ella me decía que los vecinos de una de las islas en las que ella también se movía, no me acuerdo el nombre, la verdad, habían dado su ropa de invierno, habían donado ropa de invierno, comida, tal cual, y me decía que estaban temiendo que llegase el invierno siguiente porque ya habían dado ropa de invierno que no usan, ¿no? Y no saben qué van a hacer el invierno siguiente. Entonces a mí me hace pensar como que estamos asumiendo que esto es algo que va a durar décadas, ¿no? Que esto es una situación que está empezando ahora, que sí que está en el foco de atención, pero que esto va a durar como un montón de años, ¿no? Y luego quería preguntar, ya sin más concretamente, perdonad que me pierdo. Si no me equivoco, hace un mes o dos, no sé si fue en diciembre, encarcelaron durante unos días a unos bomberos españoles que fueron a ayudar a la represión, ¿no? Y a raíz de eso salió que como que la Unión Europea iba a obligar a todas las personas que prestan ayuda, ¿no? A que se registrasen y tuviesen un certificado para poder ayudarlas. Vamos, que en la traducción, un marinero, un pescador de Lesbos, si ve una barca hundiéndose, no puede ayudarles porque se le acusa de tráfico de personas. Entonces quería preguntar más concretamente qué esto ha quedado, si es así realmente, si se están yendo desde la Unión Europea contra las personas que ayudan altruistamente en la isla a la gente que llega o no. Gracias. ¿Respondemos ahora o vais? ¿Hay otra pregunta por ahí? Vale. Toma por responder. ¿Cómo para vosotros cómo es más cómodo? Así respondemos directamente. Sí. Vale, Como queráis. Bueno, nos vamos repartiendo las varias respuestas a tus preguntas. Bueno, en primer lugar, lo que tú comentas, efectivamente, estamos pidiendo a los gobiernos que cambien la situación cuando son los que han aplicado las recetas que nos han llevado a esta situación y son las mismas recetas las que están proponiendo. Pero yo creo que ahí, también lo comentaba Pepe, tenemos una labor muy importante desde la sociedad civil, desde la ciudadanía, para presionar. Y ahora estamos en un momento en el que es más necesario que nunca. O sea, no hemos visto nunca un ataque tan frontal al derecho de asilo como
la firma de este acuerdo Unión Europea-Turquía, y yo creo que ahí en el discurso nos hemos unido todas las organizaciones de la sociedad civil que trabajamos con personas refugiadas, incluso también la ACNUR, Naciones Unidas, ha pronunciado expresando su preocupación de que este acuerdo viola el principio de no devolución, y yo creo que ahí tenemos una labor muy importante y en muchos casos sí que hemos conseguido cambiar las cosas y cambiar los rumbos, y al menos nos sirve para visibilizar un descontento generalizado, ¿no? Que ya además no parte solamente de organizaciones de sociedad civil, sino también de organismos internacionales, de fuerzas sindicales, de fuerzas políticas. Entonces, yo creo que ahora es más necesario que nunca que seamos conscientes de ese poder que tenemos de presión y de movilización. Luego, con lo que comentabas de la falta de financiación a Grecia, bueno, yo creo que son varios factores los que se juntan, ¿no? La situación política, el papel de Grecia en la Unión Europea y también la falta de solidaridad de los Estados, ¿no? Estamos viendo cómo están echando la culpa a Grecia cuando realmente lo que está fallando y lo que ha llevado a Grecia a estar en esta situación es que el resto de los Estados no se han puesto de acuerdo y no han actuado solidariamente con Grecia. O sea, el principio de solidaridad es un principio básico de la Unión Europea, es un valor fundacional de la Unión Europea, solidaridad entre los Estados, también solidaridad con las personas refugiadas, pero aquí hablamos solidaridad entre los Estados y hablamos de cómo verdaderamente pues, las discusiones europeas han llevado a la deriva de que Grecia esté en esta situación. Entonces, yo creo que ahí son varios los factores que confluyen en el hecho de que Grecia esté desbordada y la situación de las personas que están en Grecia sea tan dramática como la que es. Con el tema de agresiones de fuerzas de seguridad, esto demuestra que Macedonia y otros países de la ruta balcánica no están garantizando los derechos humanos ni una adecuada protección. También estos países están en la lista de países seguros, o sea, la lista que está manejando la Unión Europea de países seguros, ¿no? Y bueno, pues, las imágenes hablan por sí solas, los informes y los reportes de organizaciones de derechos humanos que trabajan allí también. Entonces, creo que ahí también tenemos que hacer ese trabajo de denuncia de que esto no está pasando dentro de Europa, pero está pasando en nuestras fronteras. No hay que olvidar que en Ceuta y Melilla hemos vivido también situaciones de violencia. Hay que acordarse de las muertes del Tarajal del 6 de febrero. Y bueno, que esto pasa en nuestras fronteras, pasa también en los países vecinos que están en esa consideración de países seguros, y que es muy grave que estemos en connivencia de que a estas personas se las devuelva a estos países y se les deja atrapados en estos países, cuando se supone que somos la Unión Europea de los valores y de los derechos humanos, ¿no? Y bueno, con las cuestiones de ayuda humanitaria, paso palabra a mis compañeros expertos, Cruz Roja, SEIF, Amnistía. Pues, bueno, con lo que decía de Grecia, si se le está apoyando, también otra idea. Nosotros en el año 2006, 2007, sobre todo 2006, como sabéis, en lo que se llamó la crisis de los cayucos, recibimos a 40.000 personas. Entonces, yo recuerdo de que no había habido ningún apoyo a España, que se le había pedido a España que controlara sus fronteras, etcétera, etcétera, etcétera. Si nosotros hubiéramos recibido 800.000 personas como ha recibido Grecia, posiblemente estaríamos en la misma situación de Grecia, nos estarían pidiendo que cerráramos las fronteras, etcétera. Con lo cual yo no sé si sacaría la conclusión de que hay alguna intención más, porque a nosotros en el 2006 nos pasó prácticamente igual y solamente recibimos a 40.000 personas. Con lo que decías de la ayuda, yo estuve la semana pasada, estuve con Oscar Camps, que como sabéis es una de las personas que lleva esta ONG que se llama Proactive Open Arms, creo que es algo así. Bueno, uno de los que están haciendo, y ellos siguen haciendo rescate en Grecia. Yo les pregunté y me dijo que bueno, que efectivamente pues había un mayor control, pero que seguían haciendo rescate. Nosotros seguimos trabajando en toda la ruta de los Balcanes, seguimos trabajando en Grecia. Es verdad también que un país, imaginaros que nosotros en España tuviéramos la misma situación y de repente empezara a llegar gente y llegara gente a Tarifa y se pusieran, bueno, nosotros que venimos aquí, a ver, yo entiendo y creo que debe de ser entendible que el país donde se tiene que desarrollar esa ayuda pida que haya un registro y que se sepa qué es lo que va a hacer la gente que llega a su país.
Y nosotros poner en nuestro caso, que aquí llegara y, no, estos que han venido aquí y las autoridades españolas no saben qué se hace o qué no se hace porque bueno, todo tiene que estar regulado. Otra cosa es que esa regulación en algún momento se pueda utilizar para parar determinadas cosas, pero bueno, yo creo que también hay que entender que cada país quiera regular. Nosotros en Grecia tenemos un acuerdo con el gobierno griego a través de la Cruz Roja griega, es decir, nosotros trabajamos, todo el movimiento de la Cruz Roja trabajamos a través de la Cruz Roja griega y la Cruz Roja griega tiene un acuerdo, pero el gobierno griego sabe quién está, qué hace, dónde lo hace y cómo lo hace, y de hecho tenemos relativa libertad, es decir, nosotros Cruz Roja Española, en lugar de estar en Quíos, queremos estar en Lesbos, pues tenemos relativa libertad porque tiene que estar todo consensuado con el gobierno, como no puede ser de otra forma. Bien, yo aquí evidentemente yo voy a volver un poco sobre lo que he dicho antes. El problema fundamental que existe, como ve Amnistía, y que somos fundamentalmente, ahora que ya se ha aprobado incluso a nivel del Estado español, de España, el tema de los lobby, o sea, los grupos de presión, en definitiva, nosotros lo que hacemos es fundamentalmente presionar a las autoridades españolas y a nivel europeo exactamente igual, para que no se conculquen los derechos humanos y se les permita entrar. De todas maneras, aquí vuelvo a señalar que también el problema está en los recursos cómo se destinan, porque hemos puesto antes que los recursos desgraciadamente se están destinando a la construcción de las vallas, cuando se deberían dedicar a poner los campos de refugiados o CEDETs, etcétera, mucho más grandes y seguros. Y por otra parte, el tema que es muy importante, y aquí es cuando los gobiernos, desde el punto de vista general y de Amnistía, están fallando, es en el proceso que tienen de asimilar a estos refugiados que vienen, y establecer o presionar a los gobiernos para que tengan las oficinas y los puestos de forma que se pueda atender. Si los recursos no van ahí, pues entonces el problema, y se los gastan en las vallas, en otro tema. El problema también está en Grecia, es que, claro, ahí están entrando, como se señalaba, no en la misma proporción que nosotros en España, obviamente, pero tienen ahora pues un montón de refugiados que no saben cómo actuar con ellos. Y además los fondos que se están hablando, espero que sea también para Grecia, pues se están yendo ahora teóricamente a Turquía. Entonces, en Idomeni ahora mismo hay de orden de los 20.000 refugiados. Ahora se les pretende, se quiere llevar, se han repartido unas hostalillas y tal en el campo para poder desplazarlos o reubicarlos en otros campos. Pero todo eso cuesta dinero. Entonces, el dinero tiene que llegar, y ahí está que realmente la solidaridad europea pues fuera, desde el punto de vista de la Unión, en poner los recursos necesarios para eso, no para atender vallas y demás. El problema es que hay un hacinamiento tremendo en Idomeni, y estos días podéis haber leído exactamente igual, porque ese problema se tiene también dentro de las fronteras de Europa, ¿no? El tema de Calais, ahí en la frontera de Francia con Inglaterra, pues ahí también se está desalojando en contra de la normativa, pero se está cubriendo con la posibilidad de llevarlos a otros campos, pero lo que se quiere es evitar que salgan hacia Inglaterra, porque Inglaterra no quiere. Inglaterra, dentro de los países que hemos hablado, Inglaterra, Dinamarca, y no quieren a ningún tipo de refugiado en principio, no han entrado dentro de este convenio, ¿no? Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es presionar y presionar para que tal. ¿Cómo se presiona? Bueno, a veces yo echo de menos mayor fuerza del tema de la gente que vamos a determinados tipos de concentraciones. El día 21, una serie de organizaciones estuvimos ante el Consejo Europeo, aquí en la Castellana 46, reivindicando que se exista este tema de mayores recursos, de rutas seguras, etcétera, porque los refugiados, y se habla de que son ilegales, no hay ninguna persona ilegal,
Lo que hay es que no están de acuerdo con un determinado derecho, un derecho entre comillas, porque el derecho de asilo, el derecho de acoger a los refugiados está aprobado en los convenios y deberíamos hacerlo. Hay que hacer un esfuerzo en este sentido de presionar a las comunidades, etcétera, para que tengan en cuenta este tipo de asunto, porque si no, pues pasan de ello. Yo creo que habéis contestado ya. ¿Quién me hacía preguntar? Por aquí, si queréis, vosotras, si yo ya tengo un turno cerrado de preguntas y vamos a terminar antes así. Pues, 1, 2, 3, por allí, ¿quién quiere preguntar? Hacemos estos 3 y después seguimos porque si no. Bien, bueno, buenos días y gracias por las lindas exposiciones. Quería centrar mi pregunta en 3 conceptos claves que me parece que habría que profundizar. Se ha hablado durante todo este tiempo de la necesidad de unas políticas de refugio seguras y que respeten los derechos humanos, y se insistió desde Amnistía en la necesidad de presión. Como joven que pertenece a una agrupación política, me gustaría saber cómo las distintas asociaciones humanitarias, qué medidas proponen exactas y concretas a la Unión Europea para tratar esta crisis. En segundo lugar, España esta semana ha apoyado un pacto que no respeta los derechos humanos y que además la oposición española no está a favor de él. ¿Hasta qué punto es ilegal que nos sumemos a ese pacto europeo y cómo podría evitarse que nosotros nos unamos a él? Además también, cómo los jóvenes que pertenecemos a partidos políticos, cómo podríamos presionar para que se puedan conseguir estas políticas justas. Y finalmente, quería hacer hincapié en lo que se resaltaba desde Save the Children, porque se planteaba que los niños tienen que trabajar para poder ayudar a sus padres y así tener una alimentación. Está claro que ahí se violan los derechos del niño, pero ¿cómo se puede hacer cómo sacar a esos niños de los trabajos sin que falten las necesidades básicas de sus familias? Además, ¿hasta qué punto puedes imponer la libertad a una persona? Porque estamos entrando en un tema cultural. Por ejemplo, en el sentido del matrimonio con personas menores. ¿Le puedo imponer a un pueblo nuestra idea del matrimonio y de la juventud? Porque hemos visto, por ejemplo, en el caso de Irak, que imponer la libertad al final lo que te lleva es a una situación peor, sino que hay que dejarles un libre desarrollo. Recopilamos, ¿no? Si queréis terminar estas 3 preguntas, Vale. Bueno, mi idea es un poco con su última pregunta. Yo este verano tuve la suerte de estar en el CESI, en Melilla, y la mayoría de personas que había eran refugiados sirios y fue antes de verlo el boom en la tele. Entonces, cuando yo realmente me di cuenta de la problemática. Fue una visita de un par de horas y, bueno, yo salí con 2 sentimientos encontrados. El primero, el que creo que compartimos, nuestra preocupación por la situación, y el segundo, que no me gustaba, y es para que pido a lo mejor herramientas y cómo combatir esos argumentos, porque los mismos trabajadores de allí pues, nos contaban situaciones de conflictos, sobre todo pues eso, de maneras de ver la situación y culturales, ¿no? Un ejemplo que vi tonto, pues que era una persona que se le dio un vaso de leche muy caliente y no le gustó y se lo tiró al camarero, ¿no? O a la persona que trabajaba. Entonces, también ese tipo de noticias las oímos, igual que nos conmueve la foto del chico en la playa, y todo el mundo es súper solidario. En cuanto nos enteramos, me incluyo, pues en tal sitio le dieron un bocadillo y los tiraron, ¿no? Pues ya de repente ya no somos solidarios y hay que ver lo que hacen encima de que los ayudamos. Entonces, bueno, yo como comunicadora, que es mi profesión, me gustaría tener las herramientas y los argumentos necesarios para combatir eso, ¿no? Porque uno se queda sin palabras y mi sensación al salir de allí fue, joder, vaya situación que están viviendo, pero luego por otro lado, ¿no? Las respuestas que entiendo que son problemas pues son gente desesperada que obviamente tienen respuestas
en la que no nos encaja. Entonces, ¿cómo nosotros podemos eso? Que tener el argumento para decir, bueno, eso pasa por eso y lo otro, y no me voy a decir ahora, pues hay que ver qué cara, ¿no? Que encima que lo ayudamos, pues no habla de eso. Yo me pongo no hablo, no puedo hablar fuerte. Yo soy Abu, soy de Mauritania. Yo no tengo preguntas, sino quería un poco matizar un poco sobre una experiencia pequeña que he tenido en Marruecos y lo que dijo Amnistía Internacional, ¿no? Sobre el tema de Marruecos con su respeto a derechos humanos, ¿no? Yo estuve hace poco como coordinador de delegación de migraciones allí en Nador, o sea, la frontera con Almería. Y yo, personalmente, la experiencia que tuve allí fue todo como un boom, es como un caos total, es un cambio que no me esperaba para nada, y el tema de respeto a los derechos humanos. Yo, como coordinador, o sea, no hacía mi trabajo. ¿Por qué? Porque siendo africano, subsahariano, negro, digamos, o sea, que no podía ejercer como tal mi trabajo. O sea, a la hora de hacer la distribución y tal, yo no podía estar en el terreno, hacer la distribución, o sea, cargar coche y va, porque lo que hacíamos es asistencia sanitaria o acompañamiento a estas personas que están en el campo, distribuciones de kits, de las mujeres también que tienen necesidades a la hora de estar con niños, ¿verdad? Y yo no podía estar porque las policías están vigilando siempre, estamos siempre con la vigilación de la policía y todo. Y no podía estar porque siendo eso. Y de hecho, lo que hacemos es dejar que nosotros actuamos en el terreno y cuando vayamos, cuando volvamos, y se va la policía y quema todo. Y yo, como coordinador, tengo que hacer informe y mandar la cooperación suiza, la Unión Europea. Y al final de cabo, yo no descanso, no tenía ningún descanso, y dentro de todo es como una rutina sin resultado, ¿no? Y al final de cabo, como algo de hipocresía, se nota un poco de todo eso. Marruecos, como actor dentro de la región, o sea, del Mediterráneo, ¿no? Aprovechando de la situación que es el actor principal de la zona, ¿no? Que puede pasar y hay intereses entre todo eso. Y de hecho, hablando del tema de derechos humanos dentro en esta zona, a mí me parece un falta de respeto, ¿no? Digamos, que no hay que hablar nada de eso, porque es totalmente violada. Y la segunda cosa es que yo, como coordinador, y estar vigilando siempre hasta que tuve que dejar el trabajo porque no me he sentido en ningún momento seguro y poder estar allí. A la hora de tener una residencia allí, porque yo he venido desde España a Marruecos para trabajar, que no puedo trabajar allí siendo mauritano, o sea, que me piden perder la tarjeta española para poder tenerla allí. Y eso a mí no me viene bien porque me siento como estoy en el Sahel, en el Sahara, me ponen un coche y me llevan fuera, lo que hacen también a los subsaharianos. A la hora también de actuar con los subsaharianos, que son calientes, lo que hacen es, el inmigrante cae a la hora de intentar un salto, pues quitar el territorio y llevar el territorio marroquí. O sea que nosotros vamos al coche, que cogemos a esta gente y le llevamos al hospital. Y teníamos convenio con el Hospital Hassani, que es el único hospital que nos acepta que podamos acceder a los enfermos. Y todo eso, bueno, me parece un poco de que estamos aquí queriendo hacer un buen trabajo, pero al final de cabo, que como si estamos también dando el apoyamiento al Estado marroquí a crecer a la hora de buscar el interés en ese sentido. Bueno, eso un poco de matizar un poco. Y quería también saltar un poco sobre lo que dijo Michelle, sobre la situación de los niños. Yo creo que vosotros os toca la parte más difícil, porque actuar
sobre la consecuencia, ¿no? Es como en la situación del niño o la niña, es implicado más del padre, ¿no? Cuando el padre no está muy bien, pues se va a tener repercusiones sobre el niño. Y eso es difícil, pero a mí me gusta más cuando se habla desde allí, porque estamos siempre, casi siempre, intentando de esperar lo que nos llega, o sea, que los refugiados que han cruzado el Mediterráneo. Eso es lo que, para mí, hay dos tipos de refugiados que tienen posibilidad de viajar hasta Europa y otros que están allí. La situación europea está allí porque Unión Europea o las políticas migratorias que están allí frenando gente que no vaya, esto es mucho más peor, porque si el niño que ha cruzado el Mediterráneo hasta llegar a Turquía sufre, el otro que ha quedado sufre doble o triple. Yo, cuando he ido a Mauritania, a mi país, he visto sirios en las calles y me extraño mucho. Digo, no sabía que Mauritania recibía refugiados, pero al final veo que es un país receptor de refugiados. Mali también es un país receptor, pero no hablamos, estamos como si esperando lo que es las cosas más morbosas, ¿no? O sea, lo más peor, el niño de la playa, o yo qué sé, cosas así. Yo creo que tenemos que tener una visibilidad mucho más profunda y que no sea tan la cosa de la playa, pues subsahariana, que cruza el Mediterráneo. De hecho, en Congo, cuando hubo problemas del asilo y tal, nadie hablaba de eso. Es porque hablar ahora de Siria, la crisis, pero claro, ha sido durante siglos, no sé, ha sido años, por siglos, ¿no? Ha sido 3 últimas décadas. Hemos visto el caso de Ruanda, hemos visto el de Congo hace poco, Costa de Marfil en el año 2002, y todo eso pues Siria no es un caso que todo el mundo tiene que llevar, no es una camiseta que todo el mundo tiene que ser solidario y tal. Tenemos que ser solidarios con mucho más, que tenga más dignidad, ¿no? Que no sea tan, bueno, es una matiz que quería aportar. Muchas gracias. Si queréis, continuamos ahora estas 3 intervenciones y después abrimos otra ronda y ya abrimos la última ronda, ¿vale? Porque ya la siguiente ronda tenemos que ir terminando. Si queréis. Bueno, yo me voy a aprovechar y voy a responder sobre la marcha primero al compañero de Mauritania. Voy a hablar un poco más. Ahí. Este no funciona, no funciona el micrófono. No funciona. Bueno, yo quería señalar lo que vengo tratando de insistir durante todo el rato. El problema está en que las leyes son una cosa, los convenios son también otra cosa y luego la política particular dentro de cada territorio es otra cosa. Evidentemente aquí por compañeros se ha señalado que determinados países que en principio se consideran seguros no lo son en absoluto. La labor que tú has señalado, perdona, que te conté, en Marruecos, pues es un tejer y destejer, ¿no? Es hacer y no hacer porque es continuamente lo mismo, porque a las autoridades que están controlando, las autoridades locales que están controlando la situación, pues no les va el asunto. El asunto va en la medida en la cual, y aquí vuelvo a hacer presión y contesto también a la compañera en el sentido de que la presión nuestra tiene que ser dirigida a los gobiernos y a las autoridades que son las que realmente pueden actuar sobre el terreno, independientemente de las ONGs que lo están haciendo, pero a título de la ONG, a título de una cosa administrativa, de una cosa establecida que permita que esa gente pueda tener asistencia de sanidad, simplemente de comida, etcétera. Porque el problema que está en este caso, en el Idomeni o en el caso de Calais, es que están superados ya de tal forma que saltan el sitio donde ha estado el compañero de Marruecos. Yo no le conozco, pero lo que es evidente es que no ha salido en la prensa. Aquí nos movemos, desgraciadamente, a impulsos de que ha aparecido una cosa y entonces parece que nadie se ocupaba.
Entonces, contestando también a la posición que debemos tener si pertenecemos a partido político y somos militantes de él, pues es lo mismo que ser militante o activista o voluntario dentro de la Cruz Roja, dentro de la Amnistía, dentro de tal. Si tenemos unas ideas, lo que tenemos que hacer es trasladarlas y hacer presión. Nosotros, de hecho, lo que hacemos es en la comunidad, yo me muevo fundamentalmente en la Comunidad de Madrid, es tratar de hablar con los distintos partidos políticos para que en sus programas y en sus actividades tengan en cuenta los principios que estamos debatiendo aquí durante toda la mañana. Esto solo se puede hacer en la medida en la cual nosotros contactamos con ellos, le llevamos a reuniones como estas, que hemos tenido algunas, y entonces ellos explican cuál es su posición. Pero si no hay presión, si no hablamos con ellos, si no insistimos en que estas son las vías de resolver las cosas, pues no conseguimos nada. De hecho, en función de la fotografía esta que surgió en el mes de septiembre, parece que nos hemos todos espabilado, pero evidentemente todos los que estamos aquí en la mesa somos conscientes, y vosotros también, obviamente, de que el tema de Siria procede de hace 5 o 6 años, no es de ahora. Además, aquí, cuando se habla de las proporciones, yo en esto quiero siempre ejemplarizar el tema en el sentido de que estamos hablando Siria, por eso es por lo que ha explotado también la situación en Siria. Siria son 22,5 millones de habitantes, de los cuales en este momento hay desplazados 11.700.000, más del 50% de la población de Siria está desplazada, dentro de Siria o fuera. Fuera se calcula que hay entre 4 y 5 millones ya, de los cuales hemos puesto aquí las cifras que están en el Líbano, los países más cercanos, y el resto está corriendo hacia Europa para salvar. Todo eso, la única forma que hay de tratar de solucionarlo es, por otra parte, insistir sobre los gobiernos para que agilicen, para que tengan los recursos o los pongan a disposición para resolver estas situaciones. Y una cosa que, aunque sea de tipo político, pero claro, yo me pregunto a veces cuándo esta situación se va a solventar. ¿Sabéis cuándo esta situación se va a solventar? Bueno, en la medida que las guerras sigan estando, pues claro, yo pongo el ejemplo, porque claro, nadie comprendemos. Los que estamos aquí, a lo mejor el compañero que estamos ahí, los que habéis estado fuera, lo habéis visto en primera persona, pero los que estamos como yo, ahora me pongo de ejemplo negativo, ¿en qué sentido? Que no estamos en una situación de conflicto, yo supongo una comunidad de propietarios en que están los del tercero con los del quinto y los del cuarto con los del segundo, que están todos peleando, y uno pasa por las escaleras y le cae una bomba. Pues esta es la situación de Siria. Hay 8 grupos ahí, hay 8 grupos. La gente tiene que salir. Y nosotros lo que tenemos que hacer es tratar de ayudarlos, ¿no? Y reubicarlos y darle asentamiento. El problema está en que los estados no se implican en la medida en la cual los ciudadanos estamos dispuestos. Más presión. Paso yo a contestar a las preguntas, si queréis, sobre cómo evitar el tema del trabajo infantil, que me preguntaba una chica. Lo que nosotros pues estamos pidiendo al gobierno de Jordania y también pues a la comunidad internacional, a los donantes, para que presionen, es que den acceso a los refugiados al trabajo. Porque el trabajo infantil es consecuencia directa de la imposibilidad de los refugiados de trabajar. Los refugiados pues no pueden hacer nada. Llevan, algunos de ellos ya 5 años como refugiados, han gastado todos sus ahorros, sobreviven solamente pues de la ayuda internacional, y están desesperados. No pueden trabajar, no pueden hacer ningún tipo de actividad. Lo que repercute también sobre su propio, pues hay muchos casos de depresión porque se sienten completamente inútiles. Recordamos también que en el caso de Siria, la gran mayoría de las personas que salen de Siria son personas con una educación secundaria, muchos estudios universitarios, profesionales, etc. Y pues esta es la única salida para esta situación, que se les permita a los refugiados trabajar.
Y en el caso que comentabas de los matrimonios, lo que nosotros queremos no es cambiar las tradiciones que están arraigadas. Lo que nosotros queremos es abrir los ojos a las comunidades sobre los que son los riesgos derivados de los matrimonios, hablar con ellos. Lo que nosotros hacemos es pues dialogar con las comunidades, sobre todo con los líderes, ¿no? Que son los que toman las decisiones, para que vean cuáles son los riesgos para estas niñas y para que también concienciar a las mismas niñas para que ellas puedan ser libres de tomar la decisión. Te aseguro que todas las niñas con las que hemos podido hablar no quieren casarse, no están contentas de casarse. Lo que quieren es seguir yendo a la escuela, seguir jugando con los niños de su edad y se declaran que no están preparadas para ser madres y mujeres. Entonces, siempre a través del diálogo y con las comunidades, lo que intentamos hacer es concienciar sobre los riesgos. No sé si alguno queréis contestar algo más de lo que han planteado. Sí. Bueno, dos cositas. Una, sobre lo que se ha hablado del CETI de Melilla, como nosotros Cruz Roja estamos allí, posiblemente serían nuestros trabajadores. A ver, yo creo que nosotros nos encontramos con eso a diario. Nosotros el año pasado atendimos a casi 13.000 personas, solamente si hablamos en cuestiones de asilo y de migraciones atendemos al año 135.000 personas, con lo cual de eso nos encontramos. Y la forma en que yo lo vivo, yo creo que ahí hay que tener dos grandes conceptos en mente, que es la justicia y que es la comprensión. La justicia, es decir, es justo que una persona que ve su vida en peligro tenga protección por un país donde se le pueda dar una vida segura, es justo, independientemente de la actitud que después esa persona tenga, que sea más agradecido o menos. Es justo, por lo cual luchamos para que todas las personas que necesiten protección la tengan. Y después yo creo que hay que comprender, es verdad, y eso me ha pasado a mí, es verdad que tú estás trabajando muy lejos y de repente la gente, en lugar de decirte muchas gracias, te pide más porque no me han dado suficiente y no sé cuánto. Claro, te sienta muy mal. Por un lado, porque todos esperamos que a una persona a la que lo ayude se muera de gratitud, y eso es la verdad, eso hay que entenderlo, que es lo que esperamos. Y por otro lado, porque quizás no comprendemos lo que esas personas están pasando. Es decir, esas personas han llegado, han venido, todo lo que llevan en su vida, etcétera, etcétera. Así que muchas veces quizás, y eso también porque somos humanos, estamos más proclives a decir, no me ha gustado esto, que a entender la razón y el motivo y etcétera. Es decir, yo creo que hay que tener esos dos conceptos y de luego intentar comprender al límite. Dicho lo cual, nosotros en estos centros de acogida que estáis viendo, hay unas normas muy claras y hay unas normas de conducta y unos compromisos que si tú recibes ayuda y estás en un centro tienes que participar en los programas de empleo, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay determinadas actitudes, como por ejemplo la que tú has contado del vaso de leche, hay determinadas actitudes que no se consienten. No quiere decir que a la primera vez que pase eso vayamos a reaccionar, pero sí hay un procedimiento que tú das de baja a una persona porque no está cumpliendo las normas o porque ha agredido a otro, es decir, comprensión, pero por supuesto hay unas normas que cumplir y todo el mundo tiene que cumplirlas, ¿no? Pero yo creo que también hay que entender, personas que vienen de otros países, que tienen otra forma de entender la vida y que desde luego no están en su mejor momento para ser, digamos, lo más simpáticos posible. Bueno, yo voy a complementar súper brevemente para dar paso al resto de las preguntas. Con lo que planteaba la compañera sobre qué medidas están en marcha ahora mismo para cambiar la situación, desde muchas organizaciones de la sociedad civil, como por ejemplo CEAP, hemos puesto en marcha campañas exigiendo medidas concretas para que los gobiernos pongan en marcha tanto a nivel estatal como a nivel europeo. Más allá de lo que hacemos cada organización individualmente, estamos en un momento en el que es súper importante que trabajemos en red. Entonces, ahora mismo tenemos un trabajo muy potente en red, varias organizaciones para aunar fuerzas y llevar nuestros mensajes a dirigentes políticos, ya sea en nuestro Congreso, ya sea a nivel europeo también a través de los grupos parlamentarios en el Parlamento Europeo. Y bueno, ahora mismo, de hecho esta misma semana con lo que ha pasado con el Pacto Europeo, que tú decías, ¿es ilegal? ¿Qué podemos hacer? Sí, es completamente ilegal y de hecho pues muchas de las organizaciones aquí presentes y muchas otras estamos articulando acciones para la próxima semana, como decía, de forma conjunta porque entendemos que en este momento no tenemos que ir solas. Y más allá de las organizaciones,
tenemos que unir también ciudadanía, organizaciones, otras fuerzas y es lo que nos toca y está en nuestras manos. Sobre el compañero que comentaba la situación en Marruecos es dramática. Nosotros en CEAR también hemos trabajado allí, trabajamos en la frontera y bueno, pues es muy difícil hacer un trabajo de defensa de los derechos humanos en Marruecos y de las cuestiones que tú planteabas como trabajador allí, creo que es la situación que también tienen organizaciones locales que están trabajando allí y muchos trabajadores en el ámbito de los derechos humanos y bueno, pues eso es una muestra más de que Marruecos tiene todavía mucho por hacer para conseguir los estándares de derechos humanos. Y una cosita breve que no se ha contestado, pensaba que se había hablado también, creo que comentabas tú, de imponer la libertad o imponer nuestra forma de pensar. Bueno, en Cruz Roja somos neutrales, imparciales, etcétera, 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 y de luego nunca denunciamos y tal. Y respetamos absolutamente a todas las personas. Desde luego lo que no respetamos son determinadas formas de decir. No vamos a tomar ninguna medida coercitiva, por supuesto, ni vamos a imponer nada, pero vamos a luchar con todas nuestras fuerzas, con todo lo que viola los derechos humanos, por muy tradición que sea, por muy cultura. Sí, luchamos contra la ablación y tenemos muchísimos problemas. Luchamos contra el trabajo infantil, luchamos contra la violencia de género, contra toda forma de discriminación, y puede estar muy arraigado, yo no diría en la cultura, yo creo que la cultura es otra cosa, puede estar muy arraigado en las tradiciones, y por supuesto nosotros no vamos a ningún país a decir si usted lleva a su hija a que le hagan la ablación, le vamos a pegar una paliza, pero sí trabajamos con los gobiernos para que eso se prohíba, hacemos campañas de sensibilización, y con determinadas cosas luchamos con toda nuestra fuerza. Bueno, si queréis abrimos el siguiente turno y ya cerramos aquí, ¿vale? Porque tanto ellos se tienen que ir, bueno, ¿cuántos se tienen que ir? No, pero voy a esperar. Vale. Para todos modos se tienen que marchar. Por aquí, 1, 2, 3, 4, dime que no adelante. Vale. Pues, ¿nadie más? Venga, pues vamos por el orden que... No, bueno, la primera pregunta muy sencilla y muy breve. Dada esta situación que es muy dramática en toda Europa y en otros países europeos que están recogiendo inmigrantes y que las situaciones de estos mismos pues son especialmente sangrantes, ¿qué medidas o qué podemos hacer entre todos los que componemos la comunidad internacional y no solo gobiernos sino también ciudadanos, ciudadanos de aquí de toda la comunidad internacional, para detener las causas por las que esto está sucediendo en determinados países como es Siria y que no sea necesario un derecho de asilo, que estas personas no tengan que pasar por todos estos problemas que la Unión Europea y otros países no tengan que explotar? ¿Qué podemos hacer para detener el problema primigenio, originario, y que las personas tengan también el derecho, como de asilo, pero también el derecho a permanecer en su país bajo un nivel de seguridad y de bienestar como lo tenemos todos? ¿Qué podemos hacer o qué medidas se toman? Bueno, antes que todo, si no quieren contestar mi pregunta, no pasa nada. No. Vale. Por conciencia de que no pasa nada. En muchos países europeos la opinión pública es muy importante. Entonces, lo que quería preguntar es que si estas medidas de la Unión Europea, sobre todo las que hemos visto el lunes pasado, día 7, se puede ver correlacionada con el aumento de la opinión pública, sobre todo de partidos llamados extrema derecha, como puede ser el Frente Nacional en Francia, el UKIP en Reino Unido o el partido del primer ministro húngaro. La contestaré. No, pero es que yo lo decía por si acaso. Venga, más. Bueno, a mí me preocupa la situación de los refugiados y los campos de refugiados, porque muchas veces tras la máscara de la ayuda humanitaria se puede esconder una verdadera presión. Entonces yo me preguntaba, ¿quién garantiza que esos campos no sean núcleos de tortura, de que las necesidades básicas estén cubiertas, que ellos tengan derecho a decidir si quieren estar ahí o no, o les hayan metido ahí indirectamente? Y luego me preguntaba, ¿se puede demandar a la Unión Europea por omisión de socorro, pero demandar, no denunciar la situación, sino jurídicamente? Y luego, ¿se puede considerar que hay refugiados de primera y segunda? Porque parece que en algunos países depende de qué perfil profesional tengas, te dejan entrar antes. Y luego, dos pequeñas reflexiones.
sobre los muros. Los muros no solo impiden la entrada de los otros, sino que también encierran a los que los habitan. Así que nos deberíamos plantear lo de las vallas. Si nos están protegiendo de verdad o nos están encerrando más a nosotros mismos. Y luego, que Europa se considera una fortaleza indestructible, pero que algún día se puede ver en la misma situación y que los otros países estarían en todo su derecho de no dejarnos entrar. Yo como profesor voy a hacer un poco abogado del diablo y me voy a hacer un comentario. Yo, por ejemplo, hay una cosa que soy muy escéptico y muy tal. Cuando la persona que viene de Burbuja explicaba el proceso, y para hacer ese proceso con esas personas, no solo necesita cogerlas. Yo creo que, en cierto sentido, decir, venga, sí, España, cogemos 20.000, 30.000, 40.000, 50.000. Pero ¿qué vida vamos a dar a esas personas que están aquí? Si yo soy partidario de acoger a 10.000 y poder darles unas oportunidades, poder hacer un trabajo, que no acoger a 50.000, que realmente estén como... es decir, y me parece que muchas veces la sociedad, yo lo veo desde mi entidad, yo soy de Asturias, que nos cuesta pedir al ayuntamiento para una entidad de barrio y de repente cogen y digan, refugiados, vamos a decir, vamos a abrir líneas de financiación. Con eso no estoy diciendo que no se tenga que hacer un derecho humano y todos tenemos que estar obligados. Pero yo creo que muchas veces los gobiernos, las autoridades, hablan un poco por la fachada, ¿no? Es decir, a esta entidad que tengo aquí, pues bueno, pues como ahora no está de moda, no le doy financiación y la aparto un poco, y realmente ahora como vienen refugiados, pues cojo y saco dinero de otros sitios que para otras cosas antes no había. Y por último, el tema también un poco de... Es decir, el tema de... Claro, es decir, ¿cómo se va a organizar todo esto? Porque realmente me imagino que las entidades que están con este tema trabajan sin red, porque no es lo mismo acoger X personas en un parte determinada de España que en otra, porque realmente en función de la sociedad y en función también de las características de esa ciudad, pues no es lo mismo los refugiados que pueda haber en Madrid que los que pueda haber en Toledo o en Albacete, ¿no? Realmente. Yo creo que realmente me preocupa un poco el efecto llamada y que sea un poco, bueno, no sé. Ella quería... Sí, bueno, quería hacer un comentario dos cosas, pero voy a hacer una relación con lo que has dicho tú. Creo que tienen un rol muy importante los medios de comunicación aquí. Creo que nos han dejado durante 4 años vivir en una burbuja de color rosa y ahora han venido los refugiados a romper nuestra burbuja y ya tenemos un pánico total. Y creo que muchas veces nos dan las noticias de una manera muy subjetiva que permita un aumento de los miedos, del rechazo, de lo que sea, que al final está aumentando el número de personas en el grupo que está en contra de inmigración y eso aumenta la necesidad de los gobiernos de hacer lo que a la gente le va a gustar. Y bueno, creo que, bueno, yo en mi trabajo anterior lo he visto en Eslovenia, que era bueno, difícil, no, lo siguiente, conseguir que los medios de comunicación digan algo de Siria. Hace 2 o 3 años, supongo que aquí era un poco parecido, pero ahora cuando nos han roto la burbuja ya supongo que va a ser difícil decir algo de Sudán o República Centroafricana. Bueno, pues empiezo porque son varias las cuestiones. En primer lugar, ¿cómo parar las causas? Para parar las causas que provocan los desplazamientos, lo primero que tenemos que poner el foco es en cambiar los enfoques de las políticas. Mientras los enfoques de las políticas europeas sean seguridad por encima de todo y una apuesta por la cooperación al desarrollo condicionada, no vamos a frenar las causas. Vamos a perpetuar la pobreza, la desigualdad, los conflictos que están en la base de los desplazamientos forzados. El pacto está condicionado por el auge de la xenofobia y el racismo.
Desgraciadamente, ese no es el mayor condicionamiento. Desgraciadamente, el pacto está en una línea de algo que no conozco, que es este enfoque securitario de la Unión Europea y ese miedo de algunos estados a perder el bienestar, ¿no?, ante la llegada de otros. Pero todo está relacionado. Al final, el racismo y la xenofobia está siendo una grave consecuencia también de estas políticas y de cómo el discurso tanto de los medios de comunicación como de los dirigentes políticos criminaliza a las personas refugiadas y les muestra como personas que están amenazando la seguridad de nuestros estados de bienestar, que además agreden en algunos casos a las autoridades. Entonces, al final, el racismo y la xenofobia está siendo una grave consecuencia que esperemos que no llegue a nuestro país en la forma que ha llegado en otros países como Alemania. Demandar a la Unión Europea, pues tendremos que ver si este pacto sale adelante, de qué forma y con qué mecanismos podemos demandar que este pacto es contrario a tratados internacionales e incluso al Convenio Europeo de Derechos Humanos y ver de qué forma lo echamos para abajo y señalamos que la Unión Europea los países de la Unión Europea están firmando un pacto que es contrario a los derechos humanos. A la Unión Europea no se la puede denunciar ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pero el Tribunal de la Unión Europea, de Justicia de la Unión Europea, veremos qué mecanismos nos permite para denunciar este pacto en caso de que salga adelante. Luego, por otro lado, se ha mencionado el tema de la acogida y de cómo hacer para que las personas que lleguen aquí pues tengan unas condiciones dignas, y para eso es clave trabajar en políticas de integración. Políticas de integración que también tienen que incluir la pata de lucha contra el racismo y la xenofobia, porque a veces la solidaridad a golpe de emoción es muy positiva, pero en otros casos se convierte en actos racistas y xenófobos de repente, ¿no? Entonces tenemos que combatir que eso no suceda y que los impulsos solidarios sigan en la línea de defensa de los derechos de las personas refugiadas, ¿no? Y bueno, yo creo que con esto, por mi parte, ¿no? Pues muy brevemente también, ideas contestando. Detener las causas y qué podemos hacer. A ver, yo creo que hay una causa fundamental que es la desigualdad. Y la desigualdad es desigualdad de seguridad. Si la situación en Siria es que me van a matar y en España estoy seguro, voy ahí donde estoy seguro. Y la desigualdad es si yo me muero de hambre en mi país porque hay sequía, voy ahí donde no me muero de hambre, y etcétera, etcétera. Tenemos que luchar contra la desigualdad porque si no es Siria, mañana será Mali o será la gente que viene de donde sea. Y no se podrá evitar mientras que haya tantísimas diferencias de situaciones entre unas poblaciones y otras. No vamos en buen camino. Como sabéis, la desigualdad en nuestro país ha subido considerablemente en los últimos años, por lo cual no vamos en buen camino. Por lo cual, ¿qué podemos hacer? Pues buscar que se hagan políticas que luchen contra la desigualdad a nivel general y, desde luego, movilización ciudadana y concienciación de nosotros y nosotras. Es que la fuerza la tenemos nosotros, ¿no? Hablamos de medios de comunicación. Los medios de comunicación siguen respondiendo a lo que nosotros les pedimos. Y esa es la realidad. Es decir, si la mayor audiencia en España de un programa, no sé si es así o no, es Gran Hermano y no es el programa de los refugiados, ya sabemos por qué se va a programar Gran Hermano y no un programa de refugiados. Es decir, está en nuestras manos, no está en manos de los medios de comunicación, es nuestro. Cuando hablamos si España puede acoger, si podemos acoger a 10.000, a 50.000, o cómo se distribuye por provincias, que preguntaba nuestro compañero. A ver, yo vuelvo al concepto de justicia. ¿Es justo que una persona que huya de su país para salvar su vida tenga protección en un país que se la pueda dar? Es justo. Y haciendo referencia, es justo y necesario. Entonces, yo creo que efectivamente es muy importante que esa justicia se mantenga. Ahora, después pasaríamos a otra conversación. ¿Es justo que en España haya 4,5 millones de parados? ¿Es justo que una persona que llegue no la podamos integrar porque no se le puede dar? Bueno, estaríamos hablando de otras políticas y otras luchas. Pero lo que tenemos que pensar es la justicia. Yo quiero vivir en un país donde a una persona que huye para salvar su vida y la de su familia se le dé protección. Yo quiero vivir en ese país. Y después tendremos que luchar para mejorar muchas cosas que quizás no se puedan mejorar. La extrema derecha hace muchísimo ruido.
Pero la Cruz Roja Alemana a nosotros nos dice que tiene muchísima gente que le sigue llamando diariamente para ver cómo puede apoyar a los refugiados. Lo que pasa es que cuando quema un centro de refugiados o hace una determinada campaña, se hace mucho ruido y desgraciadamente está aumentando. Pero yo sigo queriendo creer que somos muchos más y muchas más los que queremos apoyar a los refugiados que los que no queremos. Lo que pasa es que ahí está el reto, que sepamos hacernos ver y que sepamos que mucha más gente se una a nuestra causa de la protección, no a la causa de no queremos que vengan. Y, bueno, campos refugiados, ¿qué pasa en campos refugiados? Bueno, yo aquí sí es verdad que voy a hablar como Cruz Roja. Nosotros estamos en muchos campos de refugiados y estaríamos incluso, aunque no se les dejara salir. Yo sé que aquí estoy diciendo, nosotros estamos en los centros de internamiento y queremos estar en cualquier situación donde haya una persona que creemos que necesita nuestra ayuda, independientemente que podamos estar de acuerdo o no. Pero siempre que haya una situación donde la persona esté en situación de vulnerabilidad, ahí queremos estar. Dicho lo cual, normalmente los campos de refugiados son abiertos, no hay nadie que se obligue a que se quede allí, por lo menos hasta ahora. Por lo menos hasta ahora no sabemos qué puede pasar. Y bueno, normalmente hay muchas entidades y no hay problema de tortura, aunque pueda haber lógicamente algún problema, pero normalmente no suele ocurrir. Bueno, muy brevemente, el tema que tú planteabas, pues claro, es como la madre del cordero, que me preguntaba a mí un inglés, compañero mío de una actividad lúdica, que ¿quién era la madre del cordero? De la oveja. Quiero decir que aquí, de alguna forma, nadie quiere ver cuál es el origen del problema. Y entonces, como nadie lo quiere ver, pues entonces estamos tratando de poner paños calientes. Ahí, en el papel que yo os he repartido, en el punto 5 y en el punto 7, pues claro, la única forma que hay de solventar estas cosas es aumentar de forma considerable el apoyo financiero, técnico y tal a estas situaciones, ¿no? Y por otra parte, que es lo que no se está haciendo ahora precisamente con estos acuerdos de la Unión Europea, que es garantizar el cumplimiento de las normas de acogida y de derecho de asilo que hay, que no las tenemos que inventar, que ya están. Lo que pasa es que hay que dedicarse a hacerlo, independientemente de que de otro punto de vista habría que solucionar qué es lo que pasa en origen y por qué sigue pasando en origen. El compañero señalaba el tema de la desigualdad. Desigualdad está unido al tema económico y el tema económico es el que hace que en algunos casos en estos países o en general en todos siga existiendo una situación de ese tipo porque hay intereses económicos en que de alguna forma continúen. En cuanto al tema de la política, pues claro, la política está en todo. La política está en todo. Aquel que dice que yo soy apolítico, no soy político, pues es una forma de hablar, pero es tan político y tal. Y entonces, evidentemente, ahora lo que sucede es que ante determinadas informaciones y sobre todo cierta saturación, me da vergüenza decir lo que estoy diciendo, saturación de información sobre lo que ocurre en Siria y los refugiados, pues algunos temen que Francia, España, Alemania, etcétera, vayamos a cambiar por que vengan unos refugiados. Cuando hemos visto antes en los números las proporciones que hay y no pueden cambiar en cuanto a si acogemos más o menos refugiados y si dejamos sin subvencionar el tema del equipo de voleibol de mi pueblo, pues claro, yo aquí lo único que tengo que contestar es que también, aparte de que hay unas cosas que ya hemos dicho, de derechos que tienen, pues lo importante es saber que tienen derechos, no es una cosa baladí, es que también hay una cuestión de prioridad. Yo me puedo plantear la prioridad entre financiar al equipo de voleibol o financiar a una ONG o a una residencia que va a acoger a refugiados. Es un tema de prioridades que, antes que las prioridades, creo que también están los derechos humanos. Y termino aquí, porque lo que nos sucede a todos es que de alguna forma la influencia de la información, que ahora parece que hay mucha más, no parece que hay mucha más, pues de alguna forma a unos
les condiciona en un sentido y a otros les condiciona en otro. Yo antes lo comentaba, y termino aquí, depende del ambiente en que nos movamos. Todos tenemos amigos y familiares. Y entonces, a lo mejor, cuando andas con un amigo y un familiar, pues resulta que está pensando como uno de Le Pen, y entonces dice que para qué los queremos, que vienen a quitar puestos de trabajo. Entonces lo que tenemos que hacer es que no vienen a eso y que en la mayoría de los casos también lo que sucede es que el país se enriquece de eso. Pero bueno, es una cuestión también que es difícil de resolver. Tenemos que ir terminando ya aquí, ¿vale? Porque es la hora. Entonces, no sé, en la segunda semana también decimos así, si queréis dejar algún contacto, alguna red social, algún correo o algo así, pues si a alguien le queda alguna duda, quiero ponerse en contacto con vosotros. Bueno, yo en este caso he puesto ahí en las diapositivas unas direcciones y también, no sé si esto es posible, en la medida en la cual ha quedado en el ordenador la presentación que hemos hecho, pues está a disposición también. Vale. Está a disposición de todos. También en el panfleto este que os hemos dado, en el folleto, pues también figura la información sobre esto. Vale, yo os lo hago llegar por correo. Solo una cosa, yo en esto soy muy, perdón, solo se lo hagas llegar a aquel que te lo pida. Sí, bueno, vamos, mi contacto también está a disponibilidad, lo tiene Josué, entonces, si alguien lo quiere, pues... Nosotros tenemos un portal, que es el portal Migrar, que es migrar.es, www.migrar.es, y ahí vamos publicando noticias, actualizando, y hay una parte de consulta, que podría ser consultas tanto dirigida a una red jurídica más especializada como consultas en general sobre todo lo que estamos hablando, con lo cual, vamos, y una vez que la hagáis ahí, después me llegan a mí, pero bueno, la parte más cómoda es migrar.es. Bueno, cualquier cosa que queráis, necesitéis, pues, como yo creo que tenéis nuestros contactos y, bueno, y las direcciones en nuestra web y etc., ¿no? O sea, y ojalá podamos contar con todos vosotras y con todas vosotras para todas las movilizaciones y para toda la presión que necesitamos hacer ahora. A Miquela también, que se ha tenido que ir antes, nos ha dejado también unas tarjetas con su contacto, pero si alguien lo quiere también que me lo pida, que lo hacemos aquí. Nada, muchísimas gracias por venir. Ahora nosotros vamos a continuar con las conclusiones, ¿no? Un pequeño debate con los formadores, así que no me voy mucho para aquí. No sé si queréis que lo vayan poniendo en círculo. Vale.